¿Sabías que más allá de la fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, esta corresponde a un conjunto de sucesos? Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos a un nuevo episodio, cargado de datos que seguramente no conocías. En esta ocasión, no nos centraremos en contar la historia independentista, sino en hablar sobre temas que seguramente no conocías sobre la independencia de nuestro país, a propósito de la celebración de los 214 años de independencia de Colombia, que celebramos el pasado 20 de julio. Ciertamente, cuando hablamos de la independencia de nuestro país, sabemos que no nos referimos a un solo hecho histórico, sino a un conjunto de sucesos y personas que a través del tiempo nos permitieron lograr la independencia del yugo español. Un ejemplo puede ser la rebelión de los comuneros en 1781, esto es, 29 años antes del episodio acontecido y que tuvo como pretexto los hechos originados en el lugar que hoy conocemos como la Casa del Florero. Aunque en ese momento no se tenían ideas independentistas, sí es un ejemplo de cómo el pueblo estaba dispuesto a levantarse contra el mal gobierno del reinado español. En esa ocasión, la sublevación fue por alzas en los impuestos y por otras políticas que oprimían al pueblo y con la que éste no estaba de acuerdo. Su lema fue: ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! O ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! Sin embargo, no fue sino hasta 1810 que las manifestaciones frente al virreinato español pasaron a cumplir por primera vez un objetivo político y una decidida independencia. Podemos decir que el cabildo convocado después de los disturbios por el Florero de Llorente es de los primeros hechos políticos que tuvimos como población, pues en esta reunión se planteó el deseo de independencia en el país. Y aunque este hecho ocurrió el 20 de julio de 1810 y es por el que celebramos nuestra independencia, debemos precisar que la independencia absoluta no la obtuvimos en ese momento. De hecho, la primera población en lograr su independencia real y absoluta de España fue Mompox. La historia nos cuenta que fue un cura llamado Juan Fernández de Sotomayor y Picón quien creó un documento llamado, abro comillas, el Catecismo Revolucionario de Instrucción Popular, cierro comillas, con el que departía ideas revolucionarias. El 6 de agosto de 1810, luego de que llegaran las noticias de que otras provincias estaban realizando juntas en las que expresaban su intención independentista, como la de Santa Fe, de Bogotá, el 20 de julio, en Mompox se motivaron a realizar su propia junta, aprovechando el momento coyuntural, y deciden romper con el mandato de Cartagena, que representaba para ellos la oficialidad de la corona, convirtiéndose Mompox en la cuna o primicia independentista. De ahí que se inmortalizó la frase del libertador Simón Bolívar, abro comillas, si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria, cierro comillas. Pero seguramente muchos se preguntan, ¿por qué esta primera y real independencia de la corona no es la celebrada a nivel nacional y sí la del 20 de julio? Para responder esto, debemos entender un poco el porqué de estas juntas en diferentes provincias con ideas revolucionarias. La razón de esto la encontramos afuera del virreinato de la Nueva Granada.
El principio de nuestras ideas independentistas lo podemos direccionar hacia el emperador Napoleón Bonaparte. Por si no lo sabías, Napoleón logró influir significativamente en nuestra independencia. Él, además de ser uno de los protagonistas de la Revolución Francesa, la cual también sirvió de insumo para nuestra independencia por sus ideas revolucionarias, logró ser protagonista también en el ámbito político, al convertirse en emperador de Francia, con una ambición expansionista que lo llevó a conquistar España. Bonaparte, siendo aliado de España, le propone que deje pasar sus tropas por territorio español para llegar a conquistar Portugal, a lo que España accede, y al entrar, el ejército francés a territorio español conquista la España de Fernando VII. Esto genera un clima de incertidumbre en las colonias de América Latina, pues al no haber reinado español, o por lo menos al encontrarse en entredicho, su hegemonía y autoridad se debilitaba. Esta coyuntura fue entonces aprovechada y utilizada por quienes ya tenían sentimientos independentistas en nuestra patria, quienes advirtieron la fragilidad coyuntural de la corona española. Las juntas sería el recurso usado en toda Latinoamérica que le daba la soberanía al pueblo. Para esto, debían organizar dichas juntas, que empezaron a suceder de manera simultánea en lugares como Quito, Cali, Pamplona, Neiva, Santa Marta, Ibagué, entre otras. Sin embargo, la más necesaria era la Junta de Santa Fe de Bogotá, siendo esta provincia la capital del virreinato de la Nueva Granada. Al ver que allí, en Santa Fe, no sucedía una junta de manera espontánea, se debía crear la necesidad de convocar al pueblo a realizar una. Es por esto que se planea la revuelta y se provocó el incidente del florero de Llorente. Antonio Morales y un grupo de patriotas pensaron en pedir prestado un florero a don José Alonso Donato González Llorente y Rodríguez Peñuela, así era el nombre de este personaje de la historia, con el pretexto de que don Antonio Villavicencio venía a contar lo sucedido en España con la invasión de Francia y querían darle la bienvenida. Por eso requerían el famoso florero que solicitaban en calidad de préstamo. Pero era necesario que don José González Llorente, nombre este más abreviado, se negara dicha solicitud para de ahí tomar dicha negativa como pretexto y crear los disturbios que provocaron que las personas apedrearan el local de Llorente. Con gritos como "están insultando a los americanos", "queremos junta", "viva el cabildo", "abajo el mal gobierno", "mueran los bonapartistas", comenzó la revuelta. ¡Abajo los malos gobiernos! ¡Abajo la Real Iglesia! ¡Que vivan los americanos! Aprovechando que era día de mercado y había una gran cantidad de personas en el lugar, por esto se reconoce este día como el Grito de Independencia. Pues gracias a esto se pudo firmar, el 20 de julio, el acta que designaría la Junta Suprema de Santa Fe, que permitiría a los neogranadinos gobernar autónomamente en su territorio. Algunos historiadores nombran esta acta como el acta independentista. Sin embargo, otros aseguran que es una mal llamada acta de independencia y que solo fue un acta de cabildo que permitió algo de soberanía del pueblo, al haber abdicado el rey de España y estar preso. Pero esto, claramente, no los desligaba completamente del virreinato. Esta acta tuvo que ser reconstruida desde cero, pues la original se extravió y fue hasta 1952 que se reprodujo por parte del Banco de la República. Luego de esto, hubo un periodo entre 1811 y 1816
donde se hicieron los primeros intentos de una república independiente, que no pudo consolidarse porque no hubo consenso en el modelo político que se quería iniciar. Recordamos seguramente la famosa disputa entre los centralistas encabezados por don Antonio Nariño y los federalistas liderados por don Camilo Torres. Es el periodo que conocemos como la Patria Boba. De hecho, hubo 6 batallas independentistas contra el ejército español desde 1810 hasta el 7 de agosto de 1819, que conocemos como la Batalla de Boyacá. Este proceso militar independentista tiene grandes connotaciones. La primera es que las diversas batallas fueron por la negativa española de independizar la Nueva Granada. Al momento de España recuperar la corona y librarse de la invasión napoleónica, le es encargado a don Pablo Morillo, apodado el Pacificador, reconquistar los territorios que se consideraban independentistas. A raíz de estas batallas surgió una particularidad que pocos conocen, y es que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en sus siglas CICR, consideran que estas batallas independentistas son pioneras del derecho internacional humanitario en el continente americano. Esto es, gracias al Tratado de Trujillo, liderado por don Simón Bolívar y don Pablo Morillo, en el que se incorporaba el principio de humanidad. El propósito de Simón Bolívar era que se regulara la guerra. Para esto, debían haber límites o reglas en dichas batallas, en las que se incluyeron el paso de bienes esenciales para los civiles, el buen trato hacia los prisioneros de guerra, la protección de los heridos y enfermos, la exclusión de las hostilidades a la población civil. Todo esto, mencionado anteriormente, es lo que está consagrado en los convenios de Ginebra de 1949 y son principios rectores del derecho internacional humanitario, los cuales tienen este propósito de humanizar la guerra bajo ciertas normas y principios. Las batallas independentistas y el ejército de Simón Bolívar han sido los protagonistas de la historia de la independencia de Colombia. Sin embargo, este proceso no fue solo militar, también fue civil, pues se desarrolló en escenarios sociales y culturales que buscaban derechos entre los ciudadanos y no solamente la libertad del territorio. Recordemos un antecedente importante que no fue menor: la Declaración de los Derechos del Hombre, documento fundamental para la Revolución Francesa y que se tradujo en 1795 por don Antonio Nariño, la cual sirvió para su divulgación, inspirando a las poblaciones afrodescendientes, indígenas, mujeres y otras minorías para que lucharan también por la independencia con la aspiración de acceder a estos derechos. Así las cosas, resulta claro que lo ocurrido el 20 de julio de 1810 no fue un hecho aislado. Como lo dijimos al inicio, la independencia fue un proceso que, aunque tiene como punto de referencia la comentada fecha, no puede olvidarse, por ejemplo, la Revolución de los Comuneros, que tuvo lugar y ocurrencia con precedencia, ni mucho menos otras batallas, como la Batalla del Pantano de Vargas, la Batalla de Pienta y la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, que habiendo ocurrido estas 3 últimas batallas 9 años después, podríamos decir, constituyeron los momentos más importantes y sublimes con los cuales se consolida el sueño independentista. Qué importante es conocer la historia, la cual hace algunos años se estudiaba con rigor y con mística, honrando a nuestros padres independentistas y reivindicando nuestros símbolos patrios,
como la bandera, el escudo y nuestro incomparable himno, que con amor por el Hijo del Creador recuerda en una de sus estrofas literalmente al que murió en la cruz. Lastimosamente, la modernidad y los avances tecnológicos han hecho que nuestros niños y jóvenes despierten hoy por hoy su interés por otras cosas y no por estos aspectos que tocan nuestras más profundas raíces. Invito a quienes tenemos la bendición de ser padres de familia y también a quienes sin serlo gozan de liderazgo y ascendencia en determinados grupos sociales para que evitemos que nuestra historia y esos rasgos que nos permiten identificarnos como sociedad y como nación desaparezcan en el olvido, borrándose como las huellas que captura el mar con su oleaje y se desvanecen en el firmamento como las nubes. Espero que hayan sido de su total agrado estos encapsulados datos compartidos como píldoras del saber, los cuales, si bien no pretenden agotar nuestra exquisita y rica historia sobre nuestro proceso independentista, sí pretenden despertar y o renovar su interés sobre la misma, pues nuestra patria es lo que nos une, así como nos une nuestra selección colombiana de fútbol, y de allí que debamos conmemorar con respeto y admiración nuestras fiestas patrias, esforzándonos por conocer nuestra historia y por transmitírsela a nuestros descendientes y demás generaciones. Gracias. Muchas gracias por escucharme en esta nuestra acostumbrada cita semanal. Los espero, con el permiso de Dios, el próximo lunes, como de costumbre, en este, su podcast, Píldoras del Saber. Hasta pronto. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el alís de mis montañas. No me des trago extranjero, pescado y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.